Muy buenos días, tardes y noches. Bienvenidos a esta nueva semana de investigación. Freddy, buenos días. Hola Angie, muy buenos días. Bienvenidos todos. Buenos días a todos. ¿Cómo Así estás? es. Yo muy bien, muchas gracias. Esta semana, ciclo número 77, protocolo 1. Así, Así que comencemos. muy bien. Ponte cómodo, relájate. Voy a contar rápidamente de 5 a 1 para que vayas conectando con la información en el éter. 5, 4, 3, 2, 1. Y ahora que estás relajado, Freddy, quiero que conectes con Albert Einstein y verifica que su ADN sea rastreable hasta él. Sí. Primera pregunta. ¿Qué características visualizas o percibes que tiene su genoma etérico? Veo como si en vez de bueno, el ADN, como si en vez de tener una sola escalera, ¿sí? Viera Ujú. tres unidas, o sea, y una de esas como si fuera como una serpiente delgada envolviéndola. O sea, hay dos extremas y una central, y esa es la que se ve así. La central, ¿sí? Ujú. Te permite canalizarlo y participar en este ciclo de investigación para dejarnos conocer su vida a través de nuestras preguntas, sí o no. Sonríe como de manera como sarcástica y hace como, bueno. Muy bien. Para esta afirmación o autorización de él, tenemos varias opciones. Así que vamos a activar la canalización con Albert Einstein. ¿Tú me lo permites? Sí. Freddy, ahora prepárate para activar la canalización con Albert Einstein. Quiero que cierres el acceso a tu cuerpo mental y emocional y prepárate para activar el contacto exclusivamente a través de la canalización verbal. Y vas a responder las preguntas que te voy a hacer. Debes comunicarte con prontitud conmigo y en caso de que sientas alguna molestia y si lo crees oportuno, puedes desconectar de la conexión telepática en cualquier momento. Ahora, quiero que respires profundamente. Exhala e inhala. Voy a contar de 1 a 3 y a 3 me dejas con Albert. 1, 2, 3. Albert, muy buenos días. Hola. Mi nombre es Angie y te doy las gracias por permitirnos canalizarte a través de Freddy, que trabaja conmigo. Está bien.
quiero hacerte algunas preguntas y la primera de ellas es ¿dónde estás aquí y ahora y qué estás haciendo? Nuevamente aquí en la Tierra, siendo científico aún. Ok. ¿Fue la vida como la predestinaste como Albert Einstein? Sí, no, solo parcialmente. Parcialmente. ¿Por quién o por qué se da de manera parcial? Las modificaciones durante el proceso de la historia, de lo que ocurrió y de las diferentes cambios que se mostraron luego de esto. Por más de que se dé una predestinación, siempre está supeditada a cambios. El objetivo a la final no existe. Gracias. Quiero citar una frase tuya. En la medida en que las leyes de las matemáticas se refieren a la realidad, no son ciertas. Y en la medida en que son ciertas, no se refieren a la realidad. ¿Qué quisiste decir con esta cita? Que la lógica está tratando de comprender lo que la ciencia no comprende. Lo incomprensible es lo que inexplicable es. Es lo que quise decir. Bueno, más adelante quiero profundizar un poco más sobre esto, para que me des claridad. Pregunta 6. ¿Has hecho alguna vez descubrimientos que nunca revelaste, sí o no? Sí. ¿Puedes o nos contarías acerca de estos descubrimientos? Uno. Sí, ¿nos puedes contar? ¿De qué se trata? Las aperturas multidimensionales. ¿Quieres profundizar sobre esto? Durante mi proceso de entendimiento acerca de la materia y de la energía, en varios experimentos de manera accidental se aperturaron densidades o dimensiones que en principio pensábamos que simplemente eran perturbaciones de la materia. Pero luego en análisis detallados y en estudios realizados por mí, descubrí que eran multidimensiones que se encontraban paralelas a la que estábamos observando. Muchas de ellas absolutamente incomprensibles, otras relativamente tangibles. Fue algo no esperado, pero una vez que el hecho se presenció, estuve absorto por mucho tiempo, tratando de asimilar lo que mis ojos vieron, lo que mi cuerpo sintió y lo que mi mente colapsó. En realidad descubrí que el cerebro es muy limitado, muy limitado. Físicamente lo es. Energéticamente sí puede ser muy expansivo. Y esto me permitió poder asimilar un poco lo que ocurrió aquí, en ese momento. Continuemos. ¿Es cierto que te interesaba lo paranormal, sí, no, solo parcialmente? Siempre. Bueno,
Sé que lo que nos comentaste tiene algo que ver, pero ¿hiciste alguna investigación al respecto? ¿Es la misma? ¿Hiciste algo diferente? Los científicos siempre se desenvuelven en movimientos explicativos de lo que no comprenden. Y lo que no comprenden es paranormal. Todas las investigaciones que se han hecho dentro de esta aparente o este aparente escepticismo, pero a la final que hace que se impulse una investigación en sí sobre algo que se desconoce es paranormal. Los científicos terrestres en verdad son estúpidos, porque a pesar de que niegan lo paranormal, es lo que en realidad siempre estudian. Muchos de ellos lo aceptan y lo comprenden en silencio, y la gran mayoría son pésimos científicos. Un científico es el que se apertura al conocimiento y a la exploración en todas sus capacidades, dimensiones, posibilidades. En mi caso, esto siempre fue la flama, fue el impulso que me hizo permanecer yendo más allá de lo que ninguno antes había llegado. Y por supuesto, lo que inexplicable es lo que paranormal es. Y fue la fundamentación, el eje de mi objetivo en la Tierra. Y aún aquí continúo realizando. La siguiente pregunta también está, digamos, sujeta a la anterior, que habla sobre qué tipo de investigación hiciste sobre lo paranormal y qué descubriste sobre este tema. Sobre lo paranormal, infinitas posibilidades como el experimento donde pude ver estas multidimensiones. Incontables eran para mí al ojo. ¿Qué se puede decir? ¿Qué se puede decir a través de básicas palabras? En realidad el lenguaje una limitante es. Incluso el cerebro puede ser fluido, pero el lenguaje, para ser explicativo y de cierta forma elocuente, no te lo podría explicar con exactitud y objetividad. Lo que sí sé es que mi experiencia energética y física siempre se ha impulsado en ir a lugares más allá de lo que comprensible para la mente es. Siempre quise romper estas estructuras mentales, dentro de las cuales el escepticismo se convierte en una psicorrigidez que hace que quien la posea nunca será un científico, nunca será un digno explorador de estos lugares. Energías y densidades. Después de tu muerte física, resultó que tu cerebro estaba súper conectado. ¿Qué ha conducido estas características a nivel metafísico? ¿O a qué te ha conducido, disculpa, estas características a nivel metafísico? Las conexiones en el cerebro son múltiples, millones, las que desees hacer. Esto lo desconoce la mayoría del cúmulo terrestre. Una vez logras comprender tu cuerpo, una vez comprendes tu cerebro y lo utilizas en una intención explorativa infinita, la intención misma hace que las redes neuronales se multipliquen en millares y millones. La energía en la intención hace que el cerebro
se activen las capacidades que quien lo posee y quien es consciente de esta realidad lo realiza. Fue mi caso. El tiempo fue corto. Pude ir más allá. Bien. ¿Por qué emigraste a Estados Unidos poco antes de que Hitler fuera elegido canciller? ¿Era el plan? Esta persona de la quien tú hablas hacía parte de la misma estratagema. Para él no le era desconocido los ámbitos energéticos y las multidimensiones. Quiso adquirir información de mi propia investigación. Mi motivo no fue huir. Mi motivo fue salvaguardar algunos aspectos de las densidades que en manos de alguien como él hubiera llegado a proporciones descomunales. Me refugié allí donde mencionas, porque hay otro estamento bastante fuerte que podía proteger y ser un poco más táctil en el manejo de esta información científica. Esa fue la razón primordial. Nos dicen que estabas controlado por el FBI. ¿Qué tipo de relaciones tenías con la inteligencia nacional? Controlado por el FBI. Una cosa son las armas. Una cosa es la estrategia. Una cosa es la intimidación en el espionaje. Pero un cerebro entrenado va más allá de todo lo anteriormente mencionado. Jamás sucedió así. Tal vez ellos lo creyeron así, pero para una mente hábil puedes crear condiciones para una mente más débil. Pero ellos en su ineptitud mental, en su incapacidad mental, nunca lo vieron así. Lo percibieron como lo acabas de mencionar. Yo dentro de mi coeficiente intelectual lo vi y lo comprendí plenamente. Y no tenía ningún tipo de incomodidad con base a que lo creyeran así. Me era un motivo totalmente impersonal. Mi intención iba más allá de banalidades superficiales. En la década de 1930, los físicos consideraron tu fórmula E igual a mc² para la fabricación de la bomba atómica. ¿Cuál fue tu posición sobre la concepción y fabricación de la bomba atómica? Esto fue una investigación profunda que realicé acerca de los átomos y sus partículas. Algo que no se podría entender y ser explicativo aquí. Cuando se fabrica esto y cuando una vez el experimento ha concluido y se ha compactado en intención, se comprende que es una gran cantidad de energía incontrolable para quien no sabe manipularla. Este fue un experimento que realicé. Sabía que si iba a ser implementado sobre terrenos donde se encontraba una población prudente, la devastación iba a ser absoluta. Como científico, mi intención no era crear la devastación, la masacre que ocurrió allí. Solamente quería comprender la proporción de la energía y hasta qué punto se podía condensar en un solo lugar. Pero, como siempre, los gobiernos en busca de poder, dominio, dominación, no dudaron en utilizar esto en perjuicio de toda la humanidad. No podría decir que desde mi perspectiva científica no llamó mi atención el grado de devastación como científico, lo cual fue lo que esperaba. Pero en cuanto a quienes perecieron allí,
en ningún punto hizo parte de lo que mi sensibilidad expresaba sobre esto. Ok. ¿Tenías una hija secreta o oculta, sí o no? Sí, ¿Por qué la mantuviste en secreto? una debilidad considerada por otros aprovechable. Cuando se tiene un ser querido, esas inteligencias suspicaces pueden obligarte a realizar cosas que tú no quieres realizar. Siempre en estas organizaciones que hacen parte, podría decirse, del patrocinio de lo que se requiere para experimentación. Aparte de tener un perfil intelectual, buscan también tus vulnerabilidades, en las cuales pueden ser muy persuasivos al momento de requerir un experimento en particular o un estudio en particular. Si hubiera evidenciado de manera frontal el hecho de que ya existía, me hubieran utilizado y esto no lo iba a permitir. Moriste de un aneurisma aórtico abdominal. ¿Cuál es la causa esotérica del o del aneurisma? Hay dos razones. Una física con base a la cantidad de explotación cerebral que se dio. Pero mi cuerpo físico ya no podía tolerar la potencia cerebral. Mi cuerpo físico ya estaba cansado, más mi cerebro no. Pero como bien se sabe, se requiere una cohesión de una unanimidad entre cuerpo y mente para poder llegar a ciertos puntos que como científicos se quieren o para cualquier otra intención. Por otro lado, fue algo provocado intencionalmente por mí al estudiar mi cerebro, con la intención de crear este deceso físico que me permitiera no ser rastreable y poder regresar a la Tierra como un científico libre para continuar con mi experimentación, pero sin olvidar la capacidad mental en exploración, profundidad, capacidad de mi mente. Bien. Bueno, Albert, aquí tenemos una parte que es como fija, que fueron las preguntas que te he realizado, y ahora vamos con una parte exploratoria un poco más libre y profundizar así en las respuestas que nos has dado. Con respecto a tu venida a la Tierra, a tu decisión de venir aquí, de nacer en la Tierra, cuéntame cómo fue ese proceso de encarnación, esa decisión de nacer acá y por qué. El planeta Tierra es llamativo para muchos. Justo antes de venir lo observé durante un tiempo prudente, aunque el tiempo no existe. Ahora, en observación llama la atención la cantidad de especies, razas que habitan en la Tierra de manera simultánea. Es un zoológico con especies exóticas, otras no tanto, y otras irrelevantes, pero tan irrelevantes que se convierten en las más preponderantes. El hecho de que tantas especies se encuentren confluidas en un solo punto hace que la multiplicidad de energías también se manifiesten en un mismo lugar, en simultánea. De igual manera, las densidades se expresan en igualdad de condición. Esto fue lo que llamó mi atención de aquí. Como científico que soy a nivel energético, decidí involucrarme aquí. Tú eres Observar esto, Ok. observar esto con mi ojo, con mi cerebro, sentir la infinitud de posibilidades en un solo lugar. ¿De qué lugar, digamos, viene? Yo sé que no hay un origen así como tal,
como lo creen muchos. Pero ¿cuál fue tu experiencia anterior a la Tierra? ¿De qué lugar vienes? Un planeta llamado Clerium, ¿Y qué muy hacías distante. ahí? Lo mismo, investigando. Clerium es un planeta 10 veces más grande que el planeta Tierra. Estuve allí involucrado con algunas especies, pero no en la multiplicidad en la Tierra, como las hay. Un Eso poco te iba a preguntar. menos, Ajá. pero atractivo a mi interés, a mi curiosidad. Y, Em, y allí en este planeta, siendo también científico, que es lo que entiendo, ¿qué lograste descubrir o conocer o experimentar antes de venir a la Tierra? Explicarlo con palabras terrestres para una terrestre sería sumamente complejo, pero podría decirte que es cierta materia oscura. Ok. Bueno, decides venir a la Tierra, estudias esa materia oscura en ese planeta. ¿Qué conclusiones sacas de eso? Lo que ustedes llamarían los elementos químicos de la tabla periódica, esta materia oscura consta de 500 millones de elementos químicos del planeta propio y de otros lugares de la galaxia. Em, Imposible aislarlos. Puedes verlos, contarlos y saber cada uno qué función específica tiene, de manera individual y a su vez en contexto en la materia oscura global. Comprendí cada uno de estos elementos y cada una de sus funciones y cumplí también con el objetivo de entender su función global, pero es incomprensible aquí. ¿Esa experiencia antes de la Tierra te sirvió de algo para venir a la Tierra o te motivó a venir a la Tierra? Encontré algunos de esos elementos aquí. En la Tierra. Sí, Y decidiste venir a qué, a compararlos, a investigarlos o a nuevos conocimientos. no, una vez estando allí, como te comentaba antes, observé la multiplicidad de razas, especies y Ujú. densidades aquí. Esto fue lo que me atrajo aquí. No Ah, tanto por ok. venir a comparar los elementos químicos donde me encontraba, aunque de hecho sí comparé los que aquí en la Tierra se encuentran, que son 10 que también están allí. Pero fue algo subjetivo. Bien. Es innegable que hizo un aporte a mis estudios, pero subjetivo. Cuando viniste a encarnar a la Tierra, ¿cuál fue tu primera experiencia? ¿Fue esta de Albert? ¿Tuviste anteriores? No, Albert fue la primera, La primera como humano. humano. Me causa curiosidad que, aunque todavía estás ahorita en la Tierra, porque dices que ya estás aquí encarnado, siempre te refieres a las especies que están en la Tierra como los humanos, ustedes los humanos, el cerebro humano, o sea, como si tú no fueras humano. Digamos que tuviste la vida de Albert y tienes la vida actual. ¿Por qué aún te sigues considerando que no haces parte de esa humanidad? O eso es lo que expresas con tus palabras. Cuando estás en la Tierra eres humano, Ujú. no importa dónde vengas, tienes una manifestación física humana. Tú y yo aquí hablando, somos energía, ya ni eres humana, ni a través de quien hablo es humano, ni yo mismo soy humano. A nivel físico, si tuviéramos esta conversación en un café, sería dialogar entre humanos. Pero bien se sabe que somos energía. Ok. En el planeta que estuviste anterior, ¿cierto? Cliriam, ¿cuántas experiencias tuviste? ¿O cómo funciona ahí la vida y la muerte? Una, la muerte allí no existe. Ok. En la Tierra llevas dos, ¿cierto? ¿Por qué decidiste volver a nacer en la Tierra? ¿Qué te motivó a hacerlo?
¿Sientes que faltó algo? ¿Simplemente es por deseo? Sí, faltó algo, esa fue mi principal motivación. Estando en mi anterior existencia con el hombre que tú conoces, como comentaba antes, el cerebro en amplitud y expansión se encontraba, pero un cuerpo físico que no lo podía tolerar. Mi fundamentación en regresar aquí, mi argumentación, mi criterio para regresar aquí es completar lo que me faltó de mi capacidad cerebral mental y llevarla a la totalidad. Para eso hice ya unas modificaciones del cuerpo físico para que éste sea más fuerte y pueda tolerar el proceso siguiente. Al Qué llegar aquí, interesante. al encarnar aquí, he decidido activar el potencial que logré desarrollar en la primera venida y en esta segunda creo las condiciones para el restante 30% de consumación, un cuerpo fuerte. ¿Consideras que en esta experiencia actual, que ya vamos a indagar un poquito, te va a ser suficiente o tienes programado venir otras vidas para volver a completar o terminar lo que quieres terminar? No, esta va a ser la última y es suficiente. Ok, Lograré el objetivo. bien. Ahorita igual quiero que me permitas profundizar sobre tu vida actual, sin que esto signifique un riesgo para ti ni nada, sino simplemente obtener información. No tengo miedo. Gracias. Quiero centrarme ahora en el cerebro y me causa mucha curiosidad antes de que hablemos del cerebro como tal. Y yo sé que tú tienes un lenguaje muy científico y nosotros no. Así que la idea es que nos puedas explicar como en vocabulario muy neutral lo que quieras contarnos. Pero antes de hablar del cerebro, me causa, digamos, curiosidad qué tienes tú de conceptos sobre el científico. Es decir, a nivel universal nos hemos bueno, en esas investigaciones nos hemos topado, ¿cierto? Con seres de otros lugares, de otras dimensiones o densidades que también hacen un papel científico. Por ejemplo, hablamos con alguien que era de las Pléyades y era un explorador científico y así. A nivel universal, ¿cuál es el concepto de científico? ¿Qué significa ser científico no en la Tierra, sino fuera de la Tierra? Para ti. Conocer tu energía y el universo. Bien. El concepto de científico en la Tierra, ¿cómo lo entiendes? Mira, no utilizaré terminología técnica terrestre. Es una absoluta pérdida de tiempo. ¿Sabes por qué es creada esta complejidad verbal para expresar lo que un científico conoce y sabe? Ujú. Para que el humano no lo comprenda. Esto es simple complejidades, banales complejidades, terminología inexplicativa de lo que a nivel elocuente se puede realizar de manera simple. ¿Por qué ser complejo? Algunos hablan de una forma muy compleja y esto cree que los hace intelectuales, Sí. con unos cerebros que no son más grandes que un centavo de dólar, pero su lenguaje los hace intelectuales, hablando de terminología técnica para referirse a la materia y a la energía. El hipotálamo, la glándula pineal, aneurisma y una cantidad de terminología que no es necesaria en realidad. Puedes utilizar un lenguaje claro y expreso y transmitir una idea y hacerte comprender. Un científico terrestre. ¿Sabes cuántos científicos verdaderos hay en la Tierra en este momento? Aquí es donde lo observo tal vez uno o dos, y cuéntame entre uno de estos. Los demás científicos son estúpidos en pensar de que descubren o inventan. No, no hay nada que descubrir, no hay nada que inventar. Todo está, la energía está.
Pero se creen científicos pasando horas y horas, millones de horas a través de un telescopio, a través de un microscopio, y no salen más allá de su psicorrigidez mental, que es el equivalente a un cubo de 1 centímetro cúbico. No son científicos, jamás lo serán. Son académicos, personas teóricas. Y la teoría es una definición que por sí misma se autodefine. Teoría. ¿Y qué es la teoría? La teoría no es nada. La energía lo es el todo. Un cerebro que piensa en la teoría, un cerebro que piensa con un lenguaje complejo para explicar algo que no comprende. Esto no es un científico. Es más científico el ignorante. Bueno, para eso tengo varias preguntas. ¿En dónde quedan entonces las personas que han estudiado, ¿sí? Que hay que pasar por la academia porque estamos aquí en esta tierra donde digamos que para tener acceso a cierta información pues hay que estudiar, ¿cierto? Te denominan doctor, doctora, haces parte de los científicos de la tierra. ¿Dónde quedan estas personas que han hecho una labor, ¿sí? Digamos que nos guste o no, porque no lo sé, que son científicos que han ayudado a la humanidad a contrarrestar ciertas enfermedades, ciertas situaciones, ciertos fenómenos sociales, pero que están basados en los lineamientos de la ciencia. O sea, yo considero que no todo es absoluto, no todo es como bueno o malo, simplemente pues hay cosas que sirven y hay científicos que le han metido corazón y alma a su labor y que han hecho avances en la humanidad y que eso ha traído beneficios sociales. Para ti, ¿dónde quedan ese tipo de personas que son y están ligados a la ciencia? Alcances decimales. Es innegable que hay cierto tipo de investigaciones que han llegado a un resultado específico con un bien o una, ¿cómo decirlo? Un beneficio para algunos. Lo que no sabe un científico terrestre en su gran proporción es que en realidad no sabe investigar. En realidad no es científico. Para ser científico hay que despojarse del estandarte de ser científico, de la ética de ser científico. Científico es solo una etiqueta. Ser científico es comprender que la etiqueta no existe y que puedes ir de manera infinita en tu propio universo. Pero muy pocos científicos logran adentrarse dentro de su propio universo. Están observando todo afuera y tratando de comprender todo afuera. Y claro, puedes alcanzar objetivos, realizar procesos y encontrar un mecanismo que puede causar un placer y un beneficio o una solución para un cúmulo o una comunidad comunidad diminuta o global o expansiva. Pero en realidad muy pocos conocen el sentido de la energía, de lo que significa ir más allá. En mi caso, mi proporción mental fue porque fui más allá de la racionalidad misma. Esto permitió comprender aspectos que no son comprensibles desde la racionalidad. Muchos científicos se mueven dentro de esta lógica, comprender y comprobar. Y pasan horas, años, carcomiendo su propia conciencia, porque no son capaces de comprender lo incomprensible, porque quieren dentro de lo tangible explicar lo intangible. Y claro que podrás tener resultados parciales. Esto no es una mentira, es un hecho, es así. Pero en realidad desconoce su propia capacidad, porque la ignoran. Pero la ignoran porque tienen un velo, y su velo es su propia cárcel, y su propia cárcel es su propio escepticismo. Si bien es cierto, la ciencia ha venido evolucionando, avanzando y cambiando desde sus principios hasta ahora, ¿no?
Sin embargo, si te das cuenta, por ejemplo, la ciencia ha hecho aportes importantes a la humanidad. Por ejemplo, No, lo que estamos la haciendo ahorita. ciencia, la ciencia no evoluciona. Lo que ha evolucionado es la teoría explicativa. Esto Sí, es lo que ha evolucionado. ok. Y déjame entonces terminar para dar la idea. Nosotros que manejamos temas esotéricos, totalmente extraños para un científico, ¿sí? Innegables, que no existen. Sin embargo, para este tipo de protocolo, para este tipo de investigación tenemos un protocolo. Y la ciencia da ese orden de investigar, comparar, que seamos objetivos, no subjetivos. Así que, de cierta manera, no es ni bueno ni malo, sino que hay que sacar lo bueno de eso. La ciencia en la Tierra está controlada por el mismo sistema, pero la ciencia en sí se puede utilizar para el provecho de la humanidad. Tú viniste a la Tierra y decidiste ser científico en la Tierra. O sea, tú no eres Albert Einstein, el zapatero de la esquina de tu casa. No, de tu barrio, disculpa. Eres el científico. Te conocemos como un científico brillante que diste aportes a la humanidad en pro y en contra. Porque lo que veíamos en tu fórmula, ¿sí? Y en la historia, tu brillantez y todo esto lo utilizaron también en contra de la humanidad. Entonces, ni es bueno ni es malo, sino es una herramienta que cambia y varía según cómo se utilice. ¿Tú qué piensas sobre lo que te estoy diciendo? En principio no soy científico y nunca fui un científico en la Tierra. Esto fue una etiqueta que colocaron algunos dada mi capacidad mental y lo que considerarían alguien avanzado intelectualmente en comparación con los que no. Ujú. Esta es una condición viable para cualquier ser humano, para cualquiera. Ser científico es descubrir que científico no es. Ahí es cuando te das cuenta que tu energía es infinita y la puedes moldear como tú quieras en intención y puedes explorar en igualdad de condición. Al mencionar el hecho de cómo la ciencia ha tenido cierta incidencia en la humanidad en cuanto a avances, es simplemente explicar lo que a nivel energético ocurre desde el punto de vista teórico y finalmente con un resultado específico para un bien común o un bien individual. Al darse este hecho, es obvio, así es, innegable es. Lo único que se consideraría aquí una contradicción es el escepticismo científico, lo que es comprobable Ok. y lo que no es comprobable. Ese es el punto al que yo me refiero. O sea, que desechan lo que no pueden comprobar, por ejemplo, lo que hacemos nosotros, ¿cierto? No tiene valor Exactamente, porque no es tangible, no hay una prueba tangible. exactamente. Ustedes que están aquí, de quien a través hablo y tú que estás aquí justo enfrente mío dialogando conmigo, tú eres más científica que cualquier científico erudito del planeta Tierra. ¿Por qué? Porque tienes permeabilidad mental. Al igual de quien a través hablo, hay una permeabilidad a la energía y a las posibilidades que existen en la creación y en el universo infinito, de quien nadie conoce los límites. Esta es la gran diferencia. Los que tú nombras aquí en la Tierra, no soy despectivo con ellos. Ujú. Soy contundente, que es diferente, para que comprendan que es curioso sarcasmo y metafórico incluso el hecho de que pasen horas a través de una lente observando lo que no se debe observar a través de la lente. Y su escepticismo y peligroso escepticismo es lo que los encarcela y esto es lo que no les permite comprender lo que siempre niegan, la infinitud. Ok. Bueno, para no irnos más profundo en la ciencia, quiero que tú me digas qué piensas sobre religión, ciencia, esoterismo. Limitaciones. La religión es una limitante. Te involucra en una estructura y en un manual a seguir. Lo otro que tú mencionas, recuérdamelo, religión, Ciencia y esoterismo. ciencia, miopía mental.
Esoterismo, relativa permeabilidad energética. Bueno, pues solo quería preguntarlo porque yo he conocido científicos que creen en Dios y en fantasmas. Entonces es curioso que al final nunca se puede ser tan radical. O sea, un científico no deja de ser humano, ¿cierto? Y no deja de creer en eso, que aunque no lo puede comprobar, también siente y percibe que existe. Entonces, lo que tú dices, al final en la Tierra hay digamos, muchas especies conviviendo y teniendo esas experiencias diferentes. Y yo creo que de cada una de esas ramas que nombro yo, si lo podemos llamar como ramas, se puede, digamos, sacar provecho de una experiencia terrestre. Pero quería saber tú qué pensabas de esos tres conceptos. Tú, siéntate a hablar sobre lo que tú realizas con 10 teóricos. Tú que has No, visto no, la no. energía, tú que has visto densidades Ujú. diferentes, comenta lo que has visto con 10 teóricos. Busca a 10 científicos renombrados. Siéntate con ellos y explícales lo que has visto. Observa sus miradas atentamente. Observa sus gestos, sus labios, su respiración al escuchar algo así. A eso es a lo que me refiero. Ujú. Las charlas a voz baja, las leves sonrisas donde una parte del labio se desplaza hacia la derecha, un parpadeo atrayendo la mirada hacia el suelo, un leve rascar en el cuello. Ok. ¿Cómo ser un científico así? Con una actitud así. Bueno, pues yo creo que de todo esto se saca siempre algo para una buena experiencia. Entonces, Todos son experiencias y son ujú. decisiones, pero esta es mi forma de verlo. O sea, lo que pasa es que, bueno, tú dices, por ejemplo, tú te refieres a un científico de cierta manera y desde tu perspectiva, y está muy bien, claro, tienes razón, yo no estoy diciendo que no. Es sino simplemente que también hay científicos que no están a la luz pública, que nos Ujú. conocemos, y como tú, trabajan en temas ocultos o esotéricos, descubriendo, por ejemplo, diferentes densidades, portales, o sea, hay científicos de todo. Para mí la ciencia no es más sino es como una guía para llegar a un protocolo, pero al final vas a encontrar lo que vas a encontrar, lo oculto, lo esotérico, lo que no puedes explicar, pero ahí está y que lo intentan explicar. Entonces, un científico para mí no es ni bueno ni malo. Un médico puede salvar la vida de alguien que está a punto de morir a nivel orgánico, ¿sí? Un psicólogo que es científico puede darle un apoyo a una persona que requiere en ese momento para volver a un equilibrio. Em, o sea, hay tantos científicos trabajando en la Tierra dando aportes, y yo no estoy defendiendo a ninguno, y hay tantos que no son científicos y que trabajan en esto de esoterismo que también. Entonces, por eso quería escuchar tu concepto de para ti qué es un científico. Todo lo que tú acabas de mencionar, si lo observas desde donde yo estuve como Albert, o ahora donde me encuentro también en mi nueva experiencia física, o ahora que estamos hablando aquí energéticamente, te darías cuenta que sí son logros, claro, es innegable que son logros, pero logros decimales. En realidad hay que comprender que la energía es infinita y la energía lo es el todo. Y cada uno de los que se encuentran en la Tierra y cualquier raza o especie que se encuentra en el universo son energía. Ujú. Y la energía es infinita. Cuando lo ves con la explicación que acabas de plantear, claro que sí, es innegable, es un hecho, ahí está. Las pruebas están. Ujú. Pero más allá de esto, son décimas. Porque el ser humano no comprende la infinitud de capacidades que tiene. Y Bueno, se contenta con uno u otro descubrimiento. Oh,
Bueno, Albert, ahora el cerebro. El cerebro, para mí es algo demasiado complejo de comprender, como humana terrestre normal. Es decir, es un órgano que tiene demasiadas funciones muy importantes en el cuerpo, ¿sí? Para mí es como el centro de todo, ¿sí? Que organiza conexiones, conocimiento, información. Es como el que ordena todo lo que va a pasar en el cuerpo a nivel físico. Tu cerebro, según la pregunta del protocolo, era como diferente a uno común. ¿Me puedes explicar o ahondar un poquito más en esto? No, no, mi cerebro era común al de cualquier humano. Ujú. Bien se sabe que en ocasiones hay cerebros que al momento de la fisicalización se atrofian. Ok. Bien, y esto se sabe. Pero si vamos a hablar dentro del contexto del porcentaje mayoritario, mi cerebro normal, como el tuyo, como el de aquí a través hablo. ¿Qué ocurre aquí? El cerebro en realidad no es complejo. Ujú. No es complejo. El cerebro, la maravilla del universo y la maravilla del cerebro mismo, te lo voy a traducir en una sola palabra: simpleza. Cuando crees que tu cerebro es complejo, cuando piensas que tu cerebro es complejo, es inalcanzable para ti, porque le estás diciendo a tu propio cerebro que es complejo y que tú lo consideras algo inalcanzable, utópico incluso. Ujú. No, es verdad que el cerebro desarrolla millones de funciones que a corporal cuerpo permite una funcionalidad y movimiento, pero la ciencia confusa, aquella ciencia oscura, siempre transmite complejidad para que tú no lo entiendas. Claro. Y puedes tener este concepto complejo porque tal vez lo has leído en algún libro o algún científico te lo ha mencionado en un documental de estos. La complejidad del cerebro. Qué gran mentira. Qué gran mentira. Tú y tu cerebro son uno. Y uno es la simpleza. Uno es la infinitud. Cuando tú sientes tu cerebro, lo percibes en el diario vivir, lo sientes, cuando sientes la energía fluyendo a través de él, cuando conoces el movimiento funcional de una idea, cuando sientes la sincronía con el corazón mismo, y no me refiero al corazón físico, es cuando comprendes que lo sabes absolutamente todo de ti. Tu cerebro, cuando sientas esto, descubrirás, sin haber descubierto, que es simple, tan Ujú. simple. Lo puedes moldear como tú quieras, puedes lograr lo que tú quieras. Ya la intención dentro de tu dualidad dependerá del resultado. Por supuesto. Esto, hablar del cerebro, me trae como aquí a memoria. A ver, a mí me gusta que la información sea sustanciosa, pero fácil de comprender. No solo por mí, sino por todos los que van a ver esta sesión. Van a Eso ser es ser cientos científico. o miles. Entonces lo que me gusta es que todos podamos a un mismo nivel comprender lo que sale de estas investigaciones. Así que a memoria viene a mí una película que yo sé que aquí me van a preguntar, ¿y qué película es? Bueno, lo digo, se llama Lucy y me parece una de las películas como que yo, wow, porque muestran esa parte humana, vulnerable, aparentemente, y lo pongo entre comillas, de una mujer
que la obligan digamos que por error, a consumir una cierta droga y bueno, pero lo que se centra la película es cómo su cerebro empieza a abrirse a su propia información, cómo le permite su cerebro, empieza a que ella empiece como a entrar en introspectiva y a tener acceso a todas sus memorias, inclusive antes de que ella naciera, pero a sus memorias de cuando su mamá la amamantaba, cuando la acariciaba, empezar a sentir eso tan subjetivo de que ella está viva, de todo lo que ha experimentado. Y empieza a expandirse, hasta que empieza a sentir no solo ella y su experiencia y su existencia, sino la de la Tierra y la de las personas que están a su alrededor, y de cómo la Tierra siente que gira y que rota, y cómo se puede comunicar y conectar con las personas, o sea, telepatía, y luego empieza a tener el control de las tecnologías. O sea, es una película fascinante, que el que la quiera ver, ahí se las dejo. Y cuando tú hablas del cerebro, me llega la duda es, ¿en serio existen porcentajes de desarrollo o de conexión de nuestro cerebro? Y si es así, ¿el tuyo a qué porcentaje entonces estaba? Lo digo por tu brillantez y por las ideas y por lo que creaste a nivel físico. La película que tú mencionas, esta droga, hace analogía a la energía consciente. No se trata de lo que la película muestra con base a la droga. Sí. La droga es inexistente. Sé toda la película completa porque acabo de leer la información que tú acabas de plantear. La droga hace analogía a la energía pura, lo que en realidad eres. Una vez te haces consciente de esta energía, que es lo que la droga muestra en aquella película que tú mencionas, es cuando el cerebro se activa al 100%. El porcentaje en escala que se manifiesta en la misma simplemente es la ruptura de las estructuras que alimentan y limitan la mente. Es una cárcel que muchos no notan. Es una estructura que no es tangible. Cuando mencionas lo que en mi caso y el porcentaje que logré a nivel mental, logré el 100%. El 100% se logra cuando el cuerpo causa su deceso físico. Puedes lograr un alto porcentaje aquí, pero la ruptura total de la estructura es el cuerpo físico. No porque este cuerpo lo limite, no, sino porque llega la integración de cuerpo y mente a un 100%, donde ya la energía del cuerpo físico que la posee no le es tolerable, 100%. Y es el momento de la integración total, mente, energía. Bueno, eso me causa otra curiosidad. Dices que es la muerte, pero ¿cuántos han muerto en condiciones terroríficas que han sido vueltos al sistema? ¿Y dónde queda esa conexión mente-energía? Nunca la hicieron. Eso, ¿cómo se logra? Haciéndote consciente de tu propio universo. Tú ¿Tú eres lo un lograste? universo. Yo, por supuesto. ¿Lo lograste cuando moriste como Albert? Claro. Siempre lo he logrado. O sea, llegaste al 100% de ese cerebro y por eso ya tenías que morir, ¿sí? A nivel La físico. brillantez de la que de mí se habla, mi brillantez es brillantez que tú también tienes, que cualquiera tiene. ¿Sabes por qué me consideran brillante? ¿Quiénes me consideran brillante? Los científicos. Soy brillante para ellos, porque he logrado algo que ellos no han logrado, pero porque están en su rigidez mental, en su propia cárcel. No soy ningún ser brillante. No soy ningún científico brillante, soy el que soy. Pregúntele a una persona que no es intelectual acerca de mí. ¿Me admira? No, él es más brillante que yo. Él es brillante. Pero pregúntale a un científico acerca de mí. ¿Qué piensas de Albert Einstein? Oh, la sublimación de expresión. No, simplemente fui consciente de la energía. Ellos no, por eso me admiran. Si fueran conscientes de su energía, no me admirarían. Todos somos energía. Todos somos energía.
es tan difícil de comprender. Pero por supuesto que es difícil comprender para quien con una mente lógica, sin integración energía-mente, no lo entenderán, jamás lo podrán entender. Y morirán. Ujú. Y esta desintegración es como observar un satélite dando vueltas sin función alguna, totalmente inerte, no funcional, rudimentario, infinito en su estado rudimentario. Mm, en cuanto a tu cerebro como tal, en el, bueno, digamos que en el protocolo y dijiste que no era como muy especial tu cerebro, que no era diferente a ninguno. Sin embargo, ay, es que estoy buscando la pregunta. Decía que tu cerebro estaba como con muchas conexiones, como súper conectado. ¿A qué se refieren con esto de cerebro súper conectado? Cuando te haces consciente de tu energía básica, lo que tú eres en realidad, energía, sea la integración. Una vez sea la integración, las redes neuronales rompen las estructuras que limitan el Mm, cerebro. ok. Una vez se rompen todas estas estructuras, creas los millones de conexiones que tú quieras. O Mm, puedes mantener los que tienes. Ahí es donde tienes acceso a toda tu información, de dónde provienes, toda tu historia, días, segundos que hayas vivido, minutos que hayas experimentado. Lo sabes todo acerca del lugar donde te encuentras. Pero por supuesto, a muchos les parecerá fantástico porque están desconectados de su mente energía. Es un ujú. sarcasmo que a veces se considera como de buen humor y produce una leve sonrisa. ¿Cómo la vida? Mira, hay un libro que me estoy leyendo, que con gusto se los puedo decir cuál es, que habla sobre eso y me parece muy, a ver, no hay coincidencias, pero digamos que hay una relación con esto. En ese libro simplemente dice que cuando tú tienes viejos patrones, ¿cierto? De conductas como tal, y decides hacerte consciente que eso no te hace bien, o sea, no te sirve, y tú decides de manera consciente cambiarlos y hacer nuevas cosas, tener nuevos comportamientos, nuevas conductas, tu cerebro, en estudios científicos que han hecho, el cerebro humano empieza a crear superconexiones, empieza a crear conexiones neuronales nuevas, diferentes y mucho más fuertes, pero mucho más flexibles. Entonces, este libro trata de cómo hacerte consciente, ¿sí? Pero no solamente eso, sino que explica a nivel un poquito más científico cómo funciona tu cerebro. Y me causa mucha, o sea, hay mucha interrelación entre lo que tú me estás diciendo, entre la pregunta del protocolo y lo que nos explicas del cerebro, ¿sí? Tu cerebro estaba en algún porcentaje, digamos, de colonización para que lo podamos entender. Fue gradual, porque dices que al llegar al 100% se da tu muerte, o fue lo que entendí. Explícame si eso fue gradual o si siempre estuviste a un mismo porcentaje. Y los que somos, que yo sé que me vas aquí a cuestionar esto, los que somos de inteligencia normal, ¿sí? ¿A qué porcentaje normalmente estamos en nuestro cerebro? Ustedes están al 0,2%. Los que se mueven en los ámbitos energéticos a un 10%. En mi caso llegué a un 98% Ok. y sí fue gradual, claro que sí. Ujú. Porque Ah, ok. volverse consciente en una línea temporal, aunque el tiempo aquí no existe. Pero no voy a entrar en parábolas Sí. y en contradicciones para las mentes rígidas que escuchan esto. Cuando comienzas a sentir y a percibir tu energía, comienzas a activarte. Dependiendo de tu capacidad consciente, puedes hacerlo inmediato, Ujú, claro. pero si no es así, puedes hacerlo gradual. Ese fue mi caso. Bien, muy claro. Esta frase que voy a decir, que en realidad no sé si es tuya, pero me encanta y siempre lo he encontrado en internet como que es tuya, dice que si quieres resultados diferentes tienes que hacer cosas diferentes. Y es lo que yo hablo con mis clientes. Se los digo. No puedes pretender hacer una sesión de hipnosis regresiva o cualquier otro tipo de práctica alternativa o terapia de introspección pretendiendo que después de esto todo cambie mágicamente.
Esto es un proceso conjunto, coherente entre lo que haces a nivel energético y lo que vas a hacer a nivel físico. Y es precisamente lo que acabo de explicar en lo del libro. Si tú quieres crear nuevas conexiones neuronales, energéticas, pues debes hacer cosas diferentes, porque eso crea una novedad en ti, en tu cerebro, en tu cuerpo y en tu energía. Si quieres resultados diferentes, haz cosas diferentes. Explícame para ti qué es esa frase. No hay nada que explicar, ya lo acabas de mencionar. Bueno, pero desde tu perspectiva, desde tu lenguaje, dinos, amplíalo. La energía siempre está en constante movimiento. Si la mueves siempre de izquierda a derecha, Ujú. ese es el resultado. Pero para una infinitud tan vasta, es sumamente claustrofóbico. La puedes mover en infinitud de direcciones, en infinitud de intenciones y en infinitud de creaciones. Eso es lo que quise decir. Claro, millones de posibilidades, diferentes perspectivas. Si Infinitud de queremos, ujú, posibilidades. si queremos Abundantes. cosas diferentes, pues hay que hacer cosas diferentes, no lo mismo de siempre. Ok. ¿Algo más sobre esto? El ser humano es aburrido. ¿Aburrido? ¿Tú eres aburrido, Albert? Tú No, eres ser humano. En este momento eres ser humano, tienes cuerpo físico. no soy un ser humano consciente. Mira que esto de aburrido a mí me causa curiosidad porque, em, bueno, no quiero generalizar, simplemente ser estructurados, estar serio y ser recatado y no sé cómo explicarlo, es sinónimo de madurez, de, de Oh, sí. respeto. Sí, es eso. Pero cuando Dímelo a somos mí. así, un poco infantiles y que nos gusta reírnos y sacarle esa parte graciosa, como Freddy, que todo el tiempo está haciendo bromas, está contento, nos consideran como ridículos y bueno, todo esto. Tu foto, y que la voy a tapar aquí con mi mano, precisamente, perdón, precisamente, estás con la lengua por fuera. Y así creo que hemos visto más fotos, una que otra foto tuya, donde estás como haciendo payasadas. Para ti, ¿qué significaba eso cuando estabas como Albert Einstein? Que no me importaba el que dirán. No me importaba. No me importaba. Porque era absoluto. Soy absoluto. Te pregunto algo. Quitemos el nombre de Albert Einstein y ubica mi figura en una academia de renombre de las que tantas hay. Mm, Si entro, ¿cómo me van a tomar? ¿En serio? no, No. no, no, no. Y Un creo que científico tiene que estar bien sí. organizado, bien impecable y por supuesto respetado. Pero muchos de ellos que se visten así son unos autómatas, son unos maniquíes que por alguna razón se mueven. Lo que quise transmitir con mi imagen, con mi cabello Ujú, desorganizado, ujú. mi figura de un hombre bajo, con mi leve joroba, tal vez descuidado al vestir, quería decir que voy más allá de las formas. Y tu lengua afuera, que esa foto es como así como la que te caracteriza. Sacándole la lengua a la estructura. Sí, ok. Bueno, quise finalizar esto de esta manera en cuanto a la frase y todo porque me parece muy oportuno para lo que nosotros hacemos en sesión y sobre todo los clientes y los seguidores que van a ver esta sesión, para que al final de cuentas siempre va a depender de nosotros. Eso que tú dices, explorar nuestro propio cerebro, colonizarlo, conocernos, ir más allá de las estructuras, aprovechar lo que hay, la ciencia, aprovechar el conocimiento, aprovechar lo mejor de cada cosa,
para vivir una experiencia plena y completa. Antes de cerrar, y quiero profundizar en dos cosas. Una, esta frase que no entendí nada de lo que dijiste porque lo dijiste como si fuera un trabalenguas, y es: en la medida en que las leyes de las matemáticas se refieren a la realidad, no son ciertas, y en la medida en que son ciertas, no se refieren a la realidad. Cuando me diste la respuesta ahorita, no entendí nada, por eso dije, voy a profundizar. Ahora sí, Te lo en explico. palabras castizas, ¿qué quieres decir con eso? La infinitud no se explica desde la estructura. Sí. O sea, Más simple no puede ser. no, pero aquí vamos todos a escuchar algo que quizás no todos vamos a entender. Entonces ayúdanos ahí un poquito con una explicación un poco más fácil. Si quieres ver el mundo desde las matemáticas, Ujú. explicativo desde las matemáticas, desde las ciencias puras, te lo pregunto a ti, o más bien, los mundos energéticos y las densidades que has presenciado, como prerequisito has tenido que ser una matemática. No, es más, Gracias. soy malísima en las matemáticas. Bien, Soy es malísima. todo. Ok. Otra pregunta. Háblanos sobre la bomba atómica. Esta fórmula que tú creaste, em, yo me imagino que si algún científico llega a ver este ciclo, se reirá de la información que sale de acá, en el sentido en que no, ni, o sea, ni el que está escuchando, o la mayoría, ni yo tenemos ni idea. Tampoco soy muy buena física, en el colegio no lo fui. Así que esta fórmula que está aquí y que por la cual fue, digamos, considerada para la fabricación de la bomba atómica, ¿qué causó en ti darte cuenta que parte del conocimiento que tú aportaste fue utilizado para crear este tipo de y generar este tipo de impacto en la humanidad y en la Tierra? Porque tuvo efectos directos y colaterales, pero digamos muy fuertes en la Tierra. Eso tuvo demasiadas implicaciones, infinitas implicaciones e infinitas reacciones que muchos no entenderán ni comprenderán. Es un hecho lo que ocurrió allí y la devastación y los que allí sobrevivieron, su sufrimiento corporal. Ujú. Pero, ¿qué se puede decir aquí? Lo que tal vez diga puede herir susceptibilidades para una mente rígida. Lo que muchos de ustedes desconocen es que muchos vinieron a vivir ese momento aquí. Ok. Sentir una gran condensación de energía confluyendo en un solo punto. No estoy diciendo que fuera predestinado, no. Todo partió de una decisión. Puedes tener la herramienta y hay quienes la utilizan para una intención que fue la que tú no planteaste. Eso. Pero el cúmulo de energía que se vivió allí, que se observó allí, fue un evento único. Único incluso hasta para el mismo planeta Tierra. Y podría darte una cátedra sobre lo ocurrido allí. Pero las reacciones pueden ser más fuertes que las de la misma bomba atómica. En cuanto a el choque de estructuras que se pueden dar al expresar esto. Ujú. No tengo mucho que decir sobre esto, pero si ustedes sí tienen mucho que intuir sobre esto, si es que están interesados en esto. Con respecto a esto que se vivió en la humanidad, esa experiencia, mm, ¿tú en algún momento dentro de esa misma autoconexión contigo no previste o sí, no pudiste prever que esto hubiera podido ser utilizado para esto en un futuro, por ejemplo, si estamos hablando de otra época? Esto que yo hice ya se había hecho en la Tierra. Esto no fue un descubrimiento mío. Ok. A nivel energético, este tipo de explosiones ya se habían dado en otros tiempos, con otras civilizaciones que tú desconoces y que yo en mi época física también Ah, desconocía. ok. No fui yo el pionero de esto. Ya. Este experimento energético ya lo habían realizado otras especies que ya están aquí, que han estado y siempre han estado aquí.
No todo se Ok. puede referenciar hacia mí, Sí. pero para los medios y para el ojo físico, yo soy el artífice. Ok. En realidad no es así del todo. Bien. Ahora, para cambiar de tema. Digamos que siempre hacías referencia o hiciste referencia en esta conversación que hemos tenido de, de la energía, de que no eres especial, que yo puedo ser como tú y que los demás también, que tenemos el mismo potencial. Háblame del miedo. Para ti, como humano, Albert Einstein, ¿sentías miedo? No, No. Entonces, ¿por qué en la pregunta de que si tenías una hija, tú la ocultaste porque podría ser una debilidad para ti? O sea, si no sentías miedo, ¿cuál era la necesidad de ocultar a tu hija al mundo? ella no tenía nada que ver en esto. Es diferente. Ujú. O Si sea, querían matarme a mí, me pueden matar, no tenía miedo. No tenía nada que ver. sí. Bueno. Y por último, ya para cerrar, tú hablaste de que tus investigaciones iban mucho más allá y que descubriste, digamos, algo sobre las dimensiones o densidades. ¿Puedes, digamos, explicarnos un poco más sobre esto para ya cerrar? Con mi hija, te lo voy a aclarar. Ah, ok. Esto fue un evento aislado y nunca la reconocí como mi hija. Sabía que lo era, pero nunca lo reconocí. Nunca creé un lazo de afecto con ella. Esto fue alguien que descubrió y porque estuvo al tanto de esta información y esto salió a la luz pública mucho tiempo después. Su experiencia a nivel energético distaba en intención de la mía, rumbos diferentes. A veces se considera que el hecho de tener un hijo tienes que estar arraigado a él, pero no es así. Ese fue mi caso. Mm, Miedo no tuve, simplemente fue la manera en focalizarme ujú, en mi trabajo, y no podía permitir que una hija desvirtuara mi propósito. Ella y yo vinimos en condición de decisión. Ella tomó su rumbo y yo tomé el mío. ok, Las multidimensiones. No podría ser elocuente al explicar esto aquí, porque en realidad, y tú que has visto algunas de ellas, es inexplicable. ujú, De hecho, explicarlo aquí, si lo intentara, nadie lo podría entender. Crearía una confusión innecesaria. ¿Por qué? Por su propia estructura explicativa, tangible. ok. Pero se lo podría explicar a todos ustedes, pero a nivel energético, y podrían notar que no era necesaria la conversación. Bueno, solo una pregunta. ¿Hay humanos, como yo, que hacen viajes a nivel interdimensional? Claro, ¿Utilizan algún tipo de tecnología? ¿Cómo hacen este tipo de viajes? todo es posible, querida niña. Tecnología, lo que quieras, lo que está Ok, en tu mente, lo que quieras. ok. Ay, bueno, me faltó aclarar, era que a nivel físico, porque pues nosotros cuando hacemos sesiones, por ejemplo, la persona de soporte también hace viajes a otras densidades, pero quería era como comprenderlo a nivel físico orgánico, pero ya me lo aclaraste. Físico, pero la tecnología es arcaica aún, Ah, como el experimento de Filadelfia. Trae consecuencias complejas para un cuerpo físico que no es adaptable a otra densidad, es otra condición. ok. Bueno, pues como siempre lo digo, ya es hora de terminar este ciclo de investigación. Te damos muchas gracias por toda esa información, por todas las aclaraciones, por compartirnos parte de tu experiencia. Quería como preguntarte sobre la vida actual, pero en realidad no tenemos más tiempo. Eh, si hay un protocolo número 2, pues aprovecharemos ese protocolo para preguntar ya sobre tu vida terrestre. Si no, nos quedamos aquí con la curiosidad y agradecerte por este espacio y este momento. Un placer. Bueno, Albert, pues aquí nos desconectamos de ti. Gracias por la información y déjame con Freddy. Freddy, desconecta. Ya. ¿Cómo te sientes? Bien. ¿Estás cansado? No. Muy bien.
Entonces, Freddy, quiero que vayas desconectando de toda la información de Albert y de todo lo que está en ambiente etérico sobre esta investigación. Voy a contar de 1 a 3 y a 3 vas a estar completamente renovado, dispuesto a seguir con tu día y muy enérgico. 1, 2 y 3. Hola Freddy, Ay, hola Angie. ¿cómo estás? Bien. Bueno, pues muchas gracias por esta canalización de todo el ciclo de investigación. Con Así gusto. que terminamos esta investigación de esta semana. Espero les guste, haya aclarado algunas dudas. Y sé que como siempre quedan muchas preguntas por hacer, pero digamos que intentamos ser lo más eficientes y eficaces posible. Así que la disfruten. Freddy, que tengas bonito día y a los que nos ven y nos escuchan, gracias por seguirnos y participar de estos ciclos. A ti, Angie, que estén muy bien todos. Un abrazo grande. Bonito día. Chao. Igualmente. Bye. Buenos días. Dzień dobry. Bienvenidos a este primer vídeo de Disclosure en español y polaco. Bardzo Was serdecznie witamy na tym nowym wideo, które będzie w języku hiszpańskim i polskim na kanale Disclosures. Vamos a producir mucho más vídeos en futuro como estos vídeos informativos. W przyszłości stworzymy dużo więcej takich wideo, które będą Was informowały o różnych rzeczach. Porque estamos notando que cuanto más se va divulgando este trabajo, estas hipnosis por internet, también cuanto más mala información se está difundiendo. A to dlatego, że zauważyliśmy, że im więcej wstawiamy sesji z naszymi hipnozami, tym więcej jakby informacji sprzecznych zaczyna się rozprzestrzeniać. Y entonces hoy vamos a hablar de las sesiones investigativas. Więc dzisiaj będziemy mówić o sesjach badawczych. Porque estoy viendo que hay personas que a lo mejor se dedican a una sesión con una persona, se van a algún lugar, preguntan algo y lo poco de información que pueden extraer de una sesión se lo creen como si fuera oro, completamente puro oro. Bo zauważyłem, że są takie sesje i takie osoby, które robią jedną sesję z jedną osobą na dany temat i kiedy wychodzi tam jakaś informacja, to jest ona odbierana jakby to było rzeczywiście coś niesamowicie wiarygodnego, jakby to było czyste złoto. Yo os digo que la sesión así dicha investigativa no existe. Ja chciałbym Wam powiedzieć, że sesja badawcza tak naprawdę nie istnieje. Entonces podríais como preguntar, entonces cuando haces una sesión a un cliente y preguntas cosas, ¿por qué preguntas? Więc mógłbyś mi zadać pytanie, więc skoro robisz jakąś sesję z jakąś osobą i zadajesz jej pytania, to właściwie po co je w ogóle zadajesz? Sí, sabemos que la información en hipnosis está muy, pero de verdad muy contaminada. My bardzo dobrze wiemy, że informacja, która wychodzi podczas hipnozy jest niezwykle, ale to niezwykle zanieczyszczona. Y esa información, así como sale de la hipnosis, no podemos tomarla como conocimiento, como investigación. Więc takiej informacji, która wychodzi podczas sesji hipnozy, nie bierzemy nigdy jako takiej informacji, która jest rzeczywiście bardzo prawdziwa, zgodna z prawdą i oczywista. En el caso de sesiones a clientes, la información que sacamos nos sirve por otro objetivo. El objetivo es llegar a la causa de su problema y trabajar. Te informacje, które uzyskujemy podczas sesji dla klientów, służą nam zupełnie do czegoś innego. Celem jest to, żeby znaleźć przyczynę i pracować nad nią. Pero ¿qué significa que la información está contaminada? ¿Cuánto está contaminada y por qué? Ale co to właściwie oznacza informacja zanieczyszczona? Kiedy jest zanieczyszczona i dlaczego jest zanieczyszczona? Hay que saber que cuando nosotros
pedimos una información y nos llega a través de una persona en hipnosis, esta información sale de una fuente, para así decirlo, y atraviesa muchas dimensiones, muchas densidades. Kiedy prosimy o jakąś informację podczas sesji, to ta informacja, powiedzmy to w ten sposób, pochodzi z jakiegoś źródła, ale w międzyczasie przechodzi przez wiele gęstości i wiele wymiarów. Y también pasa por conciencias, por inteligencias. Esa información viene atrapada en el éter por varios seres. Ale ta informacja przechodzi też przez wiele umysłów, wiele świadomości, istnieje w eterze i może być przechwycona również przez wiele bytów. Estos seres, estas inteligencias, pueden voluntariamente o involuntariamente distorsionarla. I te byty, te istoty lub świadomości mogą ją zniekształcić świadomie lub nieświadomie. Y además, la persona que está en hipnosis tiene sus creencias, su mentalidad, sus perspectivas, sus opiniones. Esta estructura mental contamina también esta información. A co więcej, osoba, która jest w stanie hipnozy, ma swoje własne przekonania, swoje własne wartości i wierzenia, swoją własną mentalność i przez tą właśnie strukturę całą mentalną również może dojść do jeszcze kolejnego zanieczyszczenia. Y además, si nosotros queremos investigar, por ejemplo, una persona o un ser que no tiene ninguna conexión con el ambiente hipnótico donde estamos trabajando, esta persona puede no autorizar la salida de informaciones de sí mismo. A co więcej, jeśli połączymy się z jakąś istotą, która absolutnie nie należy do tego środowiska hipnotycznego, w którym pracujemy, taka istota może nie zgodzić się na przekazanie informacji. Si hay interacción, si hay interferencias entre un ser y otro, es posible que circule información por las conexiones, por los pactos. Jeśli jest jakaś interferencja między dwoma istotami, to wtedy dzięki tym paktom, albo przez te pakty, przez to połączenie, które istnieje, rzeczywiście wychodzą informacje. Pero si en aquella sesión en concreto ese ser o esa persona se va a cuestionar y no hay ninguna conexión, es muy improbable que llegue una información autorizada. Ale jeśli zdarzy się tak, że łączymy się z istotą, która nie ma z tym nic wspólnego, to jest bardzo mało prawdopodobne, że dostaniemy jakąś informację. Entonces, imaginemos que queremos investigar sobre un personaje famoso de la historia. No, na przykład wyobraźmy sobie, że chcielibyśmy otrzymać informację o jakiejś osobie niezwykle znanej, historycznej. Si no tenemos de alguna manera alguna conexión con los elementos del ambiente hipnótico y esta persona, aunque no esté conectada, no autoriza esta información, pues no llega. Więc jeśli wyobrazimy sobie, że ta osoba nie jest w żaden sposób połączona z tym środowiskiem hipnotycznym, w którym pracujemy, może się tak zdarzyć, że absolutnie nie zezwoli na żadne przekazywanie informacji na swój temat. Y cuando pasa esto, hay siempre o casi siempre alguna entidad que se aprovecha de la situación. I kiedy to się dzieje, zazwyczaj pojawia się jakiś byt, który wykorzystuje tę sytuację. Se puede presentar con la supuesta identidad de la persona o del ser que estamos buscando, o puede de todas formas modificar o inventar una información por su cuenta, por su personal ventaja. Może zrobić dwie rzeczy. Albo przyjąć, zidentyfikować się z osobą, o której chcemy zrobić tę sesję, przyjąć jej tożsamość, albo zmienić informacje, które chcielibyśmy otrzymać, tak aby to działało na jej korzyść. Nosotros en sesión a clientes podemos trabajar porque el cliente nos autoriza a trabajar en su sesión. Podczas sesji dla klientów możemy pracować nad takimi informacjami, bo otrzymujemy zgodę na informacje właśnie dzięki temu klientowi. Y podemos trabajar
con sus seres queridos, por ejemplo, o con los seres que interfieren con ella, propio porque hay estas conexiones. I możemy pracować na przykład z istotami, które kocha ta dana osoba lub z bytami, które w nią ingerują właśnie przez to połączenie, które tam istnieje. Entonces, hay una gran diferencia entre la sesión a un cliente para solucionar sus problemas y hacer sesiones para investigar. Dlatego istnieje taka duża różnica między sesjami, które robimy dla klientów, aby rozwiązać ich problemy, i między sesjami takimi poszukiwawczymi, Por badawczymi. eso, por eso digo que no existe una sesión investigativa. I dlatego właśnie Wam mówię, że nie istnieje coś takiego jak sesja badawcza. Lo que existe es un protocolo de sesiones de investigación. To, co istnieje, to pewien protokół sesji badawczych. Hay que seguir un protocolo y hay que seguir, ejecutar unas series de sesiones y con personas diferentes. Więc trzeba zawsze śledzić ten sam protokół, a jednocześnie wykonać wiele sesji z różnymi osobami. El protocolo tiene que ser único, unívoco, porque hay que preguntar en un tema las mismas preguntas para ir en la misma dirección. Ten protokół powinien być zawsze taki sam, ponieważ należy zadawać takie same pytania, tak aby iść zawsze w tym samym kierunku. Cuanto más está restringido ese espacio de investigación, cuanto más podemos tener más probabilidad de tener buena información. Im bardziej zawężamy obszar naszych poszukiwań, tym bardziej prawdopodobne będzie, że otrzymamy dobre informacje. Sí, podemos también aumentar ese espacio, pero tenemos que aumentar proporcionalmente el número de sesiones por hacer. Możemy oczywiście rozszerzyć ten obszar, ale wtedy będziemy zmuszeni również rozszerzyć ilość tych sesji. Luego, cuando tenemos una grande serie de sesiones, pero estamos hablando de centenas o hasta de millares de sesiones. I wtedy mówimy o olbrzymiej liczbie sesji, od setki po tysiące. Tenemos que recoger toda aquella información que es común a todas o a casi todas estas sesiones hechas. I wtedy musimy pozbierać te informacje, które są wspólne dla wszystkich bądź prawie wszystkich tych sesji. Esta información común vais a ver que es un porcentaje muy pequeño con respecto a la totalidad de la información. I zobaczycie, że ta informacja wspólna będzie naprawdę niewielkim odsetkiem tych informacji, które się tam pojawią. Son pepitas de oro. To są takie malutkie ziarenka. Es como si nosotros vamos a un río, vamos a coger este filtro, vamos a coger muchísima arena para recoger solo muy pocas pepitillas de oro. I można to przyrównać do poszukiwania złota, kiedy filtruje się dno rzeki, zbiera się mnóstwo piasku, a na koniec pojawiają się maleńkie ziarenka złota. Esa sí que es información de oro. I to jest właśnie ta informacja złota. Si hoy podemos decir que hay seres que interfieren bastante con el ser humano y que tienen formas de animales reptiles o de animales a forma de insectos, etc., es porque todo esto sale desde que se empezaron las sesiones de hipnosis y hay muchísimas, millares y millares con esta información común. I jeśli dzisiaj możemy powiedzieć, że są ingerencje, które przybierają formy albo reptilii, albo jakichś insektów, to dlatego, że takie informacje wychodzą od początku naszych sesji hipnotycznych i są wspólne i jest ich tysiące. Pero si yo digo que en la ciudad de Nueva York, en el 1452, en aquel punto, había una casa que vivía un viejo que se llamaba Tom, pues solo en aquella sesión ha salido, y cuanto más contaminada puede ser, no lo va a saber nadie. Ale jeśli chciałabym powiedzieć, przekazać taką informację, że w Nowym Jorku w 1452 roku stał taki a taki dom, w którym mieszkał taki a taki starszy pan o imieniu Tom, to nie mam pojęcia, jak bardzo zanieczyszczona będzie ta informacja. Así entonces se hace investigación. Es un trabajo muy largo, muy duro, y tiene que ser hecho
con un protocolo riguroso y severo. A więc właśnie w taki sposób należy robić sesje badawcze. Jest to proces bardzo długi, ciężki i który wymaga bardzo restrykcyjnego protokołu. Y entonces, por esto que nosotros ya vamos a empezar a hacer ciclos de investigación. I właśnie dlatego zaczniemy teraz robić takie cykle badawcze. La estructura del team, que cada vez va creciendo siempre más, y el número de clientes que cada día contactan con nosotros, nos permiten organizar estos ciclos de investigación. I ponieważ struktura naszego zespołu cały czas się powiększa, a także liczba klientów, którzy kontaktują się z nami każdego dnia, te czynniki pozwalają nam na to, żebyśmy zrobili taki cykl badawczy. Creo que ya he dicho todo, o casi todo. Cualquier pregunta podéis escribirla en los comentarios del vídeo o donde sea publicado el vídeo. Myślę, że powiedziałem wszystko, bądź prawie wszystko, a jeśli macie jakieś pytania, to proszę zadajcie je pod tym wideo. Gracias por vuestra atención. Dziękujemy za Waszą uwagę. Y gracias a ti, Milena. Gracias a ti, Kalo. Dziękujemy. Chao. Ciao.